Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Un saludo muy especial para toda la feligresía de San Antonio de Pereira, que en este día de pronto los que no puedan participar en la Eucaristía, pues escuchen la reflexión a través de las redes. Hoy estamos celebrando el domingo segundo de la Cuaresma, hoy es el 28 de febrero. Y hoy también escuchamos nuevamente el libro del Génesis. Y vamos a escuchar el Evangelio de San Marcos, el 9, 2, 10, que es el Evangelio de la Transfiguración, un Evangelio hermosísimo. En Génesis 22, 1, 2, escuchamos poco la historia de Abraham. Recuerden que Abraham tiene esa historia en el capítulo 12 del Génesis, donde es llamado por Dios y se le pide que vaya a otra parte que él no conoce. Él sale inmediatamente obediente, por eso lo llamamos el padre de la fe, porque él sabe que Dios no lo va a engañar. Pero en el día de hoy escuchamos un pasaje hermoso, que es precisamente cuando recuerden que Abraham era ya anciano y su mujer era estéril. Se le prometió un hijo y ese hijo se le dio Isaac. Cuando ya este hijo estaba crecidito, Dios le pide que se lo sacrifique. Y Abraham él no chistó. Él se fue con el niño a sacrificarlo, simplemente. ¿Por qué? Porque es un hombre de fe. Por eso es el hombre de nuestra fe, padre de nuestra fe. Se fue con el niño. Cuando ya tenía todo listo, lo tenía encima de la pila de leña levantó la mano con el cuchillo para matarlo. Inmediatamente Dios le envía un ángel y le dice: no le hagas nada a Isaac, ya he probado tu fe. Qué bueno para nosotros de verdad, católicos, ¿cuál es la fe que tenemos nosotros? Es decir, es capaz de hacer eso. Cuando le reclamamos tanto a Dios, ahí ahorita por la pandemia, ¿cuántos no le habremos reclamado a Dios? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué no podemos ir a misa tranquilamente? ¿Por qué tenemos que hacer filas? En fin, esta primera lectura de este segundo domingo de Cuaresma es para que nos replanteemos nuestra fe. En el Evangelio que lo encontramos en San Marcos 9, 2, 10. Recordemos que este año, en el ciclo litúrgico B, estamos leyendo a San Marcos. Pero les invito también para que confronten Mateo 17, 1, 13 y Lucas 9, 28, 30. Les recuerdo aquí que estos son los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, porque usted los coloca en 3 columnas y hay muchas cosas semejantes. Resulta que el evangelio de San Marcos que escuchamos es el más corto, por lo menos, y en esa realidad de la transfiguración obvia algunas cosas, pero es muy hermoso. Hablamos de transfiguración como de transformación.
¿Qué es lo que primero que hace? Sube al monte a orar con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Generalmente este grupo de 3 apóstoles lo encontramos en muchos momentos interactuando con Jesús. Él siempre los llamaba para muchas cosas. Suben al monte, allí en el monte se transfigura, se transforma. Dice el mismo texto hoy también, y si leemos los otros, Mateo y Lucas, vamos a encontrar también cómo los vestidos que se pusieron blancos, totalmente, que ningún lavandero es capaz de hacerlo. Es decir, se transfiguró, se transformó delante de ellos. Y allá aparecieron Moisés y Elías. Cuando hablamos de Moisés y Elías en este texto, estamos hablando de la ley, que es Moisés, y los profetas, que es Elías. Qué bueno que eso lo vamos a tenerlo presente, queridos hermanos, y que ustedes tomen ese texto, lo lean muy bien, hagan una lección divina con él en su casa y compártalo con su familia. Y ojalá lean también las otras 2 citas, Mateo 17, 1, 13 y Lucas 9, 28, 30. Aquí les comento un poquito que no lo encuentran en ese texto de hoy. Creo que en San Mateo es donde se encuentra cómo estaban tan emocionados allí que llegó a decir Pedro: hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Para él ni se acordó siquiera. Es decir, aquí nos lleva precisamente ese que encontramos en Mateo. Encontramos precisamente que estaban tan emocionados en esa experiencia espiritual de oración que no querían que volvieran a bajar a la tierra, que volvieran a bajar al mundo, a la realidad. Sin embargo, Jesús mismo les dice, y sobre todo aquí les dice que fueron bajando y les prohibió severamente que lo anunciaran a otras personas hasta que Él resucitara de entre los muertos. Jesús les dice: no, los vuelve a mandar, los lanza otra vez, vayan al mundo, que allá lo necesitan. Queridos hermanos, muchas personas hoy, de pronto, con una experiencia espiritual muy fuerte, piensan que más bien quedarse allá, no volver a bajar al mundo, para no rozarse con el mundo ni contaminarse con el mundo. Peligroso eso, cuidado, que el mismo Pedro vivió esa experiencia y anotó: pues quedémonos aquí más bien. ¿Cuántos grupos, por ejemplo, que van a retiros espirituales y de pronto se enfocan tanto y se alejan como tanto de la realidad que no quieren como volver a bajar al mundo? Es mejor quedarnos en esta experiencia. Peligroso eso. Recuerden siempre que tenemos que aprender de Marta y María la oración y la acción. Y de Jesús mismo también oró en muchos momentos, pero luego volvía al trabajo de todos los días. Les dejo estas inquietudes entonces para que el Señor nos ayude mucho esta semana después de haber participado en la Eucaristía. Que Dios los bendiga.